Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje de tus manos, cuando tus cabellos no pueda tocar. Muy pero muy buen sábado, estamos aquí otra vez en este programa que se llama nada más y nada menos que De Guapas y Mal Entretenido, porque no lo vamos a explicar de vuelta, hay que ser muy guapito y muy mal entretenido para dedicarse a la producción agropecuaria, que es sin techo, con todo el riesgo argentino, con una semanita que la tuvimos de lo más pesada. Pero bueno, vamos a presentar aquí a las dos guapas que tengo adelante, a María Martini y a Julia Luzuriaga. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, digan ustedes cómo están. Nosotras perfecto. Muy bien, en este acá sábado compartiendo glorioso. unos mates tempranito. Bueno, tuvimos una semana de todo de externo, por supuesto, porque es en un país que se denomina o tiene como marca ser agroexportador, todo lo que ocurre afuera nos importa. Y a veces lo que son buenas noticias para afuera son malas noticias para aquí. Por ejemplo, lo que se está cosechando en Estados Unidos en cuanto a rindes de soja y maíz. En el país de Donald Trump son muy malas noticias para acá porque los rindes que se hablan allá en Estados Unidos son de novela, ¿eh? Es impresionante. ¿Vos, María, tenés algún dato de lo que están levantando los farmers en el Corn Belt? A ver, ¿nos quiere contar? Bueno, hablan, te digo, de rendimientos promedio, 34,7 quintales en soja. Qué bárbaro. Y en maíz, 119,9. No sé por qué no dicen 120 quintales ya que están de Ese maíz. es el promedio de maíz. Promedio. A veces tuve la oportunidad de ir al Corn Belt, ver en esta época los maíces. Son paredes de cemento verde, porque es una densidad fenomenal, es una pared de concreto verde de maíz, de lo cual casi hace ruido por lo que cuando está creciendo, y bueno, y después termina el ciclo dando estos niveles de rinde que para nosotros no es una buena noticia. Todo lo que sobra en la producción a nivel mundial, acá se resiente en precio, digamos. Por lo más que los precios están bastante sostenidos, mirá lo que está ocurriendo con el caso del trigo, ¿no? Sí, estuvieron desfasados también por el tema de la seca interna, ¿no es cierto? Sobre todo en la soja. Bueno, en el maíz también, así están algunas actividades como la ganadería, la lechería, que lo están sufriendo al precio del maíz y bastante. Bueno, ¿qué noticias tuvimos aquí en la semana, a tu criterio? ¿Cuál fue la más ribombante? Bueno, por supuesto, el anuncio del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, con el tema del cambio en el esquema de reintegros, que los van a bajar un 66% en promedio. Hay que esperar a la lista definitiva, que va a estar la semana que viene. Ahí le van a meter cuchillo, van a hacer un poco de cirugía. Yo creo que ahí en empezó la sentido vos más, a vos negociación, ¿no menos, es cierto? Que ya empezó la negociación, ¿no es cierto?, entre las partes, entre los afectados, para ver, bueno, este es el promedio, pero acá sacame un poco más, sacame un poco menos. Vamos a ver. Ya se escucharon voces muy, muy críticas del lado de la producción, sobre todo en Corinagro, que representa bastante a las economías regionales, y en la Unión Industrial Argentina también. No se lo escuchó a Copal, llamativamente, que también representa bastantes industrias alimenticias en el interior. Pero bueno, los industriales están un poco calladitos, ¿no? Después de todo el tema de los cuadernos, así que es normal que no estén hablando por el momento. Y por supuesto, bueno, el cambio también en el esquema de baja de retenciones para la industrialización de la soja, para converger en 6 meses. Tuvieron un parate esta idea, este programa de baja de retenciones del 0,5% por mes, que va a continuar en el caso del poroto de la soja, pero le pusieron un semáforo rojo a la baja en el caso de harina y aceite. Así es. Hasta febrero. Hasta febrero le pusieron el semáforo rojo, ese 0,5% en los próximos 6 meses significa 3%, y ahí van a empalmar los granos con harina. Van a seguir bajando todos en la misma proporción de la manito, para que no haya ese diferencial arancelario que había
hasta hoy, que ya era bastante poco, era un 3%. Llegó a ser históricamente, esto arrancó allá lejos ese tiempo, en los 70, 80, hablaban de 30, 40% de diferenciales entre una cuestión y la otra. Sí. Últimamente ya estaba, creo que en la época de Menem andaba por el 8% y ahora está en su mínima expresión, que era el 3%. Igual saltaron, ¿eh? Sí, saltaron lindo y llamó la atención Los porque... aceiteros estamos hablando. Sí, por supuesto, los aceiteros, que es el complejo, digamos, de mayor envergadura que está en Rosario, que, bueno, este año tuvo que importar soja desde Estados Unidos porque no había internamente como para no tener tanta capacidad ociosa. Uh-huh. En eso hay una biblioteca que habla muy bien los diferenciales para poder generar este tipo de inversiones, que ya están hechas. En realidad estás hablando del pasado, es bárbaro lo que ocurre en el puerto de Sí, Rosario. fíjate vos que ya los industriales, digamos, reunidos en Ciara, que es la cámara que los aglutina, no hablan de mantener de amortizar la inversión, por supuesto, porque esto ya está recontra amortizado. Ahora el argumento que han encontrado para criticar esta medida son los aranceles en los lugares en donde exportan esta producción de aceite. Una cuestión espejo. Si vos me metes arancel en el mercado que quiero exportar, pertréchame a mí con algún tipo de ventaja. Eso es lo que se esgrime. Pero bueno, es una decisión, por supuesto, resistida. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Se ve que a los aceiteros menos que nadie. Sí, recordemos que le había tocado ya la producción, digamos, a los empresarios que producen el poroto de soja, a quienes se les había también retrasado la baja de retenciones durante un año, que era del 5%. Uh-huh. O sea que, bueno, ahora es una y una, ¿no? Una para un eslabón de la cadena, otra para el otro eslabón de la cadena. Bueno, y en cuanto a cosas que ocurrieron en la semana, ocurrió alguna reunión así glamorosa en Puerto Madero, en el Yacht Club. ¿Con quién, Julia? Nada más ni nada menos que con el jefe de operaciones, digamos, de Corteva, que es esta nueva marca que tiene la fusión de Dow AgroSciences y DuPont. Jim Collins estuvo en Argentina, se presentó en... Phil Collins. No, Phil Collins, no, Jim Collins, que estuvo en el prestigioso Yacht Club de Puerto Madero, así que allí se presentó oficialmente Corteva, que recordamos que ya lo había hecho en marzo pasado en el marco de Expo Agro, presentando todos los productos y Brevant, que vendría a ser la nueva marca de semillas, ¿no?, de Corteva. Esta mezcla de corazón y tierra, ¿no?, que remite un poco a la marca en sí, lo que significa Corteva. Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar y arrancar así en orden este programa, vamos a darle un capítulo a una cuestión muy auspiciosa, por supuesto que de mediano a largo plazo. Hablar de mediano a largo plazo acá en Argentina es algo, hoy por hoy, un esfuerzo requiere, pero esta licitación de riego en la Patagonia. ¿Qué cuestión, digo yo, que tiene más potencial o puede llegar a tener más potencial en nuestro país que riego y Patagonia? No se me ocurre la conjunción de dos cuestiones. Sí, lo que puede cambiar toda la producción, ¿no es cierto? Si le acercamos un poco de agua a esas tierras que son tan áridas. En un país que tira agua, porque vos fíjate, todos nuestros ríos, desde la Patagonia a, por supuesto, el Paraná, son litros y litros que se tiran y se tiran y se tiran al mar y que se le agua puede dulce. dar agua dulce, obviamente, y que se le puede dar utilidad productiva. Y cuando hay riego en la Patagonia, hay que recordarlo, ocurren realmente explosiones de producción. Me hace ¿no? acordar ¿Lo ves? a Germán Sopeña, ¿no es cierto? Que era un enamorado de la Patagonia. Fanático, te diría, sí, el periodista de La secretario Nación. de redacción de La Nación durante varios años, bueno, hasta que falleció trágicamente en la Patagonia, pero que tenía todo también un planteo para forestar la Patagonia, porque decía que así cambiaba de alguna forma el ecosistema y se podía empezar a producir. Vos fíjate que producciones de maíz y alfalfa, que es de lo... digamos, las más extensivas que se pueden hacer en la Patagonia, son fenomenales. Y hay casos de establecimientos que tienen una producción de carne de arriba de 300, 400 kilos por hectárea, lo cual es una verdadera barbaridad.
No, lo que quiero comentar es que más allá de que, según la FAO, Argentina puede tener un potencial, también según Agroindustria, de unas 6 millones de hectáreas bajo riego, cuando la actualidad marca que solo tenemos 2, también hay que ver el tema de la financiación de todo esto. Estas obras de la Patagonia van a insumir más de 350 millones de pesos. Y muchos productores, cuando uno habla con ellos, te dicen, sí, queremos tecnologizarnos, queremos sumarnos a esta nueva ola, pero el tema es que haya créditos que acompañen a estos proyectos. Sí, tal cual. Crédito, además, crédito de larguísimo plazo, porque vos imaginate, hasta que licitan, hasta que hagan la obra, hasta que te llega el agua, hasta que sembrás, hasta que cosechás, es todo un ciclo larguísimo que la única forma que el bolsillo se lo puede bancar es con otro bolsillo de financiación. Pero bueno, si a ustedes, las guapas, les parece bien, arrancamos el programa, ¿eh? Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera. Bueno, como este programa viaja y viaja por todos los rincones de la Pampa húmeda, se va a un rincón querido por vos, María, y bastante frío, que es nada más y nada menos que Benito Juárez. Nos vamos allá, donde en la semana ocurrió un hecho importante, que ya te digo que es un hito de los ganaderos. Es un clásico. Sí. Claro, porque vos sabés que más o menos en la agenda viene así. Viene Palermo y después viene el remate de los Gutiérrez. Y ahí nos vamos. Ahí nos vamos porque además a Horacio Gutiérrez lo han destacado en la Academia de Agronomía y Veterinaria. Ajá, mirá, sacó el gran campeón de este año por tarifa doble, porque sacó también con el mismo toro el del año pasado, y además es académico. Claro. Bueno, lo tenemos del otro lado. Pero vamos a hablar con él, con Horacio Gutiérrez, que es el dueño de la cabaña Tres Marías en Benito Juárez. Horacio, muy buenos días. Hola, Muy Horacio. buenos días, María. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Félix y María? Bien. María es mi vecina, vecina acá en el campo, así que es productora agropecuaria, buena periodista y Es completita. vecina nuestra. Completita. Esto lo arreglamos antes de salir al aire. Es completita. Tenés una joyita, Félix. Horacio, esta costumbre de hacer el remate de ustedes, ¿desde hace cuántos años lo vienen realizando? Y hace como 50. 50 años, es decir, ¿siempre después de Palermo se despachaban con el remate? Sí. Después tenemos otro en Caroe, pero siempre hacemos desde acá de la cabaña, lo hacemos después de Palermo. Sí. Ujú. Y si tenés que decirle a alguien para explicarlo visualmente, ¿en qué consiste ese remate? ¿Dónde es? ¿Qué dan? Me imagino que le dan algo de comer a los que compran y algo para tomar No. para entusiasmarlos también. Por supuesto, ya hace muchos años que hacemos el remate en 2 días. El primer día rematamos, vendemos las hembras, Ujú. y el segundo día los machos. Las hembras vendemos alrededor de 50 y 60 hembras, y los machos alrededor de 200, 220 machos. Bueno, eso lo hacemos en 2 días porque es otra clientela de distinta gente. A la hembra, sobre todo, como vinieron ahora, todas, viene gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de México, tuvimos algunos mexicanos, tuvimos brasileños, colombianos. Entonces, bueno, es una reunión. Además, el remate es una reunión muy interesante, 2 o 3 días aquí, porque vienen unos 2 días antes y están en el remate, y después, entonces, ven los planteles, asisten al remate y discutimos muchas cosas de la problemática de la producción agropecuaria. Horacio, te voy a hacer una pregunta así casi psicológica, para entender este entusiasmo que tiene el ganadero, teniendo en cuenta que, si querés, las variables hoy no le dan a favor si lo comparás contra el retraso que tiene la carne con la inflación. ¿Cómo explicás esto que es imperecedero, el optimismo del ganadero? Bueno, yo creo que es un negocio que es aún muy largo. O sea, no se puede decir, bueno, voy a probar con la ganadería, planear lo que se va a hacer, decidir eso, porque si yo compro una vaca, va a parir, que tarda 9 meses en parir, pues voy a 2 años de enfermedad de engordar en los vidrios.
haciendo eso a campo, que era el clásico invernal de Argentina. Pero, entonces, bueno, estamos pensando que la vaca que compramos hoy, le vamos en esto de le tenemos que dar servicio, compro una botellona para darle servicio, 3 años voy a estar vendiendo novillos si voy a hacer novillos terminados. Y 1 año y pico si voy a el ternero del estete. Entonces son a largo plazo, y es una cosa que, bueno, es tan interesante para la ganadera. La diferencia que se puede tener en comprar un toro de un tipo, otro toro de otro tipo. Hoy ya tenemos tantas cosas para seleccionar bien un reproductor, que bueno, hay mucho menos posibilidades de equivocarse. Y en la cabaña, que es el que se producen los toros, que van a servir rodeos para producir toros para haciendas general, o sea, los planteles de pedigrí, bueno, es un desafío fantástico, porque hoy tenemos, ya ha salido, que son los marcadores moleculares, que con eso vamos a saber si te va a transmitir terne, se va a transmitir cantidad de músculo, cantidad de grasa, grasa de cobertura, grasa muscular. Tenemos tantas posibilidades de medir y de lo que el animal va a transmitir, que es un desafío fantástico. Hace 60 años, 61, este año que empezamos con las cabañas, y cada vez tengo más entusiasmo porque vamos incorporando cosas nuevas, y bueno, ya tenemos un centro genético, nunca de semen, hacemos embriones, importamos, en fin. Es un negocio que es a muy largo plazo y realmente muy interesante. Horacio, ¿y cómo es esto de ser miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, que, bueno, fuiste nombrado recientemente? Sí, bueno, fue una cosa muy, no sé, para alguien que está que ha estudiado y que ha aplicado la tecnología al servicio de la producción y todo eso, no sé, es un honor muy grande, porque ser miembro de la Academia de Agronomía y Veterinaria, además ocupa un lugar, esto se va incorporando gente a medida que lamentablemente desaparece algún académico, se va a nombrar otro. Bueno, yo lo hice en reemplazo de Manfredo Reiser, que fue mi profesor de ecología hace muchísimos años, una persona excelente. O sea que, bueno, para mí fue un gran honor, es una gran satisfacción, y bueno, voy a tratar de poner lo que yo pueda ir haciendo al servicio de la gente, ¿no? Bueno, Horacio, no te quitamos más tiempo, pero debes estar lleno, ¿eh? Entre el gran campeón de Palermo y ahora que sos académico, más no se puede pedir, me imagino, ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo grande desde aquí, gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Freddy, María, un fuerte abrazo, y bueno... Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, ¿eh? Chao, dale, abrazo, gracias. Muchísimas gracias, era Horacio Gutiérrez, dueño de la cabaña Tres Marías en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Siempre dan un campanazo los Gutiérrez, siempre dan un campanazo. Cuando cansan de ganar. Dicen, bueno, ya no tienen más para dar, ninguna sorpresa más para dar, ¡bang! Aparecen con un gran campeonato. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, María, de las medidas que sacó el gobierno, te diría que las que más resistencia trajeron fue la cuestión de la quita de reembolsos, que en el orden del 66%. Bueno, salieron chispas por todos lados. Coninagro salió, a quejarse o a reclamar o a pedir una revisión de esta medida. Tenemos del otro lado a Carlos Iannisotto. María se me quedó mirando. Lo tenemos al Pensé presidente. que iba a seguir hablando, no, lo tenemos al presidente de Coninagro, Carlos Iannisotto. Hola, buen día, Carlos. Un gusto saludarlos, chicos, buen día. Bien. ¿Qué es lo que están reclamando y cuál es el nivel de daño que traen estas medidas? En particular, ustedes mencionaron economías regionales, ¿no? Sí, porque hace tiempo que estamos con un problema de competitividad, de rentabilidad del sector, con problemas muy serios para poder abordar los mercados internacionales. Esfuerzo que inclusive está haciendo el mismo gobierno de abrir puertas. Y bueno, tenemos que ver cómo lo podemos aprovechar. Y el reintegro son herramientas que ayudan a esa competitividad, porque todo el tema de costos en Argentina sigue siendo abrumador.
el costo impositivo, el costo logístico, el costo financiero ahora con las tasas que están. Entonces, achicar el déficit del Estado a costa de beneficios que tiene el sector privado justamente para exportar y traer divisas nos parece un contrasentido. Aparte el reintegro es, de alguna manera, está fundado en un hecho impositivo, es decir, no se exporta impuestos, se exporta un producto y el Estado te reintegra de alguna manera el componente impositivo de impuestos internos y demás que está. Así que lo vemos por varios factores que es una medida poco feliz y que atenta contra la posibilidad de exportar, que inclusive es uno de los el tema central en la Argentina, porque acá hay un tema de lo mucho que te he mencionado, el central es que el punto central es que faltan dólares. Por lo tanto, esto nos perjudica a la economía para exportar. Sí. ¿Cuáles serían las economías regionales más afectadas según ustedes? Mira, yo te digo lo siguiente. Primero, las economías regionales, si no tienen salida al ámbito internacional, tienen poco futuro. ¿Por qué? Porque el mercado interno argentino es muy chico y encima padece una recesión muy grande que, conforme a las pautas que ha establecido económica del gobierno, va a seguir así por las altas tasas de interés. Entonces, la forma de poder potenciar a los productos regionales, al desarrollo local, que encima son demandados por el mercado internacional, es fomentar la exportación. Eso como principio de política general. Y hoy día lo más afectado está vinculado a todo el tema de frutícola, al tema vitivinícola, el tema de yerba mate, el tema citrícola, te diría en los temas que más se afectan, ¿cierto? ¿Qué opinás ante esta afirmación que hace el gobierno de decir, bueno, le quitamos reembolsos porque le estamos mejorando el tipo de cambio en un 50%, que es lo que ocurrió cuando el dólar se va de 20 a 30, un 50% te mejora el tipo de cambio, por lo cual tenés más margen como para que te quite el reembolso? ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan? La respuesta que le damos es la siguiente. A ver cómo puedo ser lo más sintético para no ser larguero. Mirá, ser larguero, la pregunta es, ¿este dólar lo puso una política del gobierno? ¿Lo puso el mercado? ¿Lo puso el Fondo Monetario? ¿Es una especulación? ¿Va a ser así? ¿Hasta cuándo? Segundo, es cierto que el dólar hay una apreciación, digamos, de la moneda y una devaluación que llega bordeando el 50% desde principios de año. Es decir, que es una situación considerable y ha recuperado el atraso que tenía y y está comenzando a ser competitivo. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque si la inflación de julio ha sido el 3,1 y el de agosto el anuncio de que va a ser mayor y hay aumento y hay audiencia pública para aumento del gas, tenemos problemas energéticos en todas las provincias por los aumentos de la energía, entonces vemos que no hay previsibilidad y que esa ventaja es oscilante. Con esto te quiero decir que los aumentos van esmerilando la supuesta competitividad que hoy tiene el dólar. Entonces esa pregunta, ¿cómo se contesta? En el sentido de que hoy tenemos competitividad, pero dentro de 15 días no sabemos, dentro de 2 meses. Y como las economías regionales no son commodities, es decir, quiero vender vino, hoy no voy, cotizo y vendo, tengo que salir con el maletín a vender. Y todas estas ventas del arroz, la vitivinicultura, los cítricos, la venta de carnes en el mundo, Japón, China, llega un proceso. Y si vos no tenés previsibilidad, ¿entendés? No sé si te alcanzo a ser claro. Que sí, claro. Hoy hay una competitividad, pero establezcamos una regla previsible que se extienda en el tiempo para que podamos trabajar como se trabaja en todas partes del mundo, en el mercado externo, con reglas claras que no duren 3 meses o 4 meses,
sino que tienen que durar años para que así ha crecido Chile, ha crecido Australia, ha crecido el mundo exportador. Claro, te lo cambio por otro argumento, dado Dale, que está claro de que no es válido como herramienta en el tiempo el hecho de esta mejora cambiaria, por lo que vos explicás. Pero si el gobierno te dice, bueno, teniendo en cuenta que el reembolso viene de la idea de que no se pueden exportar impuestos afuera y te estoy devolviendo de alguna manera lo que te cobro de más con impuestos aquí adentro para mejorar la competitividad, y eso fuera cierto, ¿ustedes lo tomarían a bien? Si se mantienen en el tiempo y las cifras dan, pero con muchísimo gusto. Mira, las mesas de competitividad establecidas por el gobierno nos parece un acierto. Lo que sucede que esas mesas por ahí tienen que ser, son demasiado amplias y se convierten por ahí medias en asambleas, y tenemos que ir con las planillas, con los costos y trabajar. Los números dan, viejo, listo, entonces no chillemos más, laburemos, y el sector privado tiene que hacerse cargo y responsable de su parte, de ser eficiente y de cumplir con lo que quiere exportar, y porque el Estado ha cumplido estableciendo reglas claras y previsibles, así que nos está faltando en ese sentido esa previsibilidad, esta forma de trabajar en forma conjunta, rápida. Por ejemplo, la norma que salió el día lunes, creo, el día martes, era inconsulta. ¿Cómo no lo van a conversar si estamos todo el día? Porque es verdad que hay buen diálogo con el gobierno, pero a la noche estás charlando y a la mañana te sorprende con algo que hoy charlé con el señor ministro, que es una charla diaria, Luis Miguel Echeverre. Bueno, están siendo publicados los reintegros. Él me dice, mira, quédate tranquilo, veremos, hoy día los reintegros van a variar, aquellos que tienen valor agregado se le va a quitar, va a ser menos el porcentaje de quita de reintegros, vas a ver que te van a dar los números. Las actividades que no tienen valor agregado, eso sí se le va a quitar más reintegro. Bueno, eso es una explicación, nos sentaremos, lo veremos y así se construyen un poco las cosas. El tema que tenemos que ver cómo le quitamos volatilidad al mercado hoy día, que es tan volátil, ¿no? Ustedes también, dentro de, digamos, de los cuestionamientos, cuestionaron el fondo, digamos, la anulación de las transferencias del Fondo Federal Solidario, que partía de las retenciones a la soja. Esto me hace un poco más quizás de ruido porque, bueno, la realidad es que venía justamente de las retenciones, ¿no es cierto?, que no son precisamente un buen impuesto, y también fue criticado por Coninagro. Sí, porque las sequías y las inundaciones han dado, de alguna manera han desnudado el profundo déficit que hay en la infraestructura vial, hídrica, energética, y ese fondo en principio está orientado a cubrir todos estos déficits que en el interior existen de esta infraestructura. Entonces, volvemos al principio fundamental. Si el déficit del Estado va a ser ir solucionándolo a través del aumento de servicios que lo pagamos entre todos, aumento de energía, aumento de gas, aumento de combustible, y el déficit del Estado lo vamos a solucionar quitándole beneficios que eran obras, no coincidimos en esa postura. El déficit del Estado tiene que achicarse en el Estado mismo, en su función y en su eficiencia interna, en los gastos que tienen, y ver cómo no se achica el Estado, sino cómo quita los gastos superfluos y que sea un Estado ágil y que preste un buen servicio, y la parte privada que lo asuma. Este tema de las retenciones en sí mismo nosotros no estamos de acuerdo, porque como vos mencionás, las retenciones, o no sé si fue tu intención, no es el impuesto que nosotros consideramos probable, porque para eso está el impuesto a las ganancias, pero claro, ya como está, bueno, y va a las obras, nos parecía que tenía que mantenerse. De todas formas, esta mañana leí declaraciones de gobernadores, entre ellos el de mi provincia, en el que manifiestan que
de alguna manera está acordado con el gobierno y ellos se comprometen, los gobiernos provinciales, a seguir con el plan de obras públicas y de seguir mejorando la infraestructura en cada provincia. Bueno, veremos si eso se cumple o no se cumple, ¿cierto? Habrá que ver el tema de ingresos brutos, habrá que ver el tema de tasas y servicios municipales. El cóctel es muy complejo en la Argentina en el tema impositivo, porque durante muchos años se abusó y bueno, ahora hay que ordenarlo y está costando. El problema es cuando se hace en forma intempestiva y bueno, y te metes en el bazar y se pueden romper algunas cosas. Y se romper cosas. Se pueden romper algo. Carlos, vos recién mencionabas como hay que ordenar ese tema y bueno, y ojalá que podamos ir ayudando para que el gobierno lo haga. Carlos, vos recién mencionaste un interrogante que está en todos lados, acerca de si esta medida o las que vendrán están impulsadas por un problema de caja, llamarlo Fondo Monetario, llamarlo ordenamiento de la economía, o vienen de una política. ¿Vos o un mix, que creo que es quizá lo más probable? ¿Vos hacia qué tendencia tenés de pensar cuál es el origen en que se emiten estas medidas? Pienso que hay una... sí, yo coincido con una primera apreciación tuya. Hay un mix en donde el gobierno ha fundado su premisa en su programa económico, en una teoría, en un plan monetario en donde la tasa de interés controla la inflación, cosa con la cual nosotros no compartimos porque a todas luces ha fracasado, y en otros gobiernos fracasados. No lo hablo como economista, no soy economista, soy productor, pero tengo algunos años y esta película ya la vi, porque trae recesión, trae desempleo y la inflación no se baja. Y por otro lado hay exigencias ahora del Fondo Monetario que viene y monitorea, y como la pauta inflacionaria no se cumple, o la baja de gastos no se cumple, y tendrán apretar, disculpame el término, tenés que salir como de alguna manera, porque si no, no te ponen los dólares a su vez para tranquilizar la plaza cambiaria. Entonces aquí, y tercer elemento, nos parece que dentro del gobierno cada vez más, es una apreciación totalmente personal, no hay un equipo fuerte, conformado, monolítico, que vos podés coincidir o no coincidir, pero decir, mirá, ahí hay una conducción de hombres que están todos muy alineados. Me parece que no hay alineación porque vemos posturas diferentes y hay ministerios que no pueden conducir su orientación, ¿cierto? O sus fines. Carlos, ¿qué opinás acerca de los que dicen, bueno, la mejor política hoy es la política que arregla la caja? Mirá, la política que Coneinagro está impulsando, y ojalá podamos llegar al 11 de septiembre, que hacemos un congreso internacional, nosotros ahí vamos a aportar nuestras ideas, en donde la caja se arregla con una política de exportación, que eso significa mantener un dólar competitivo, con tasa de interés que estén a favor de la producción, apostar a producir, a exportar y dar trabajo de empleo. Esta es nuestra postura y creo que es la forma de solucionar el aporte que puede hacer el sector privado a la solución de caja. La solución de caja está en el otro porcentaje, ese es el 50%. El otro 50% es una conducción muy centrada, muy firme, en que tiene que llevar a hacer los deberes internamente el Estado, y bueno, y así como se le pide a la parte privada eficiencia, que es lógico, la parte privada le pide al Estado que una vez por todas sea eficiente, se corte sus gastos en forma ordenada y baje la parte impositiva, en algunos aspectos se está haciendo, pero no lo vemos reflejado en los porcentajes ni del IVA, ni de ganancias, ni el impuesto al crédito, al débito, a los
las declaraciones de bienes personales. Es decir, la parte impositiva está intacta, monolítica, y es una de las más altas que existe en América Latina. Claro. Carlos, un placer tenerte. Un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente, buen día. Te mandamos Chao, un chao. abrazo, gracias. Muchas gracias. Era Carlos Gianisotto, presidente de Coninagro. Esta tensión de que hablábamos entre arreglar las cuentas y tener un proyecto justamente que está en línea con lo que en algún momento apuntó el gobierno, que es aumentar las exportaciones y traer los dólares. Pero bueno, son como dos intereses que en algún punto se chocan. Por ¿no? lo menos en el corto plazo. Que soy, entiendo que en este libro mi amor no tiene ningún valor. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Bueno, en esta semanita así convulsionada que tuvimos, donde tuvimos un poquito de todo, tuvimos medidas del gobierno que impactaron básicamente en tres cuestiones. Tocaron el fondo sojero, ese invento De 2009. que había armado en el 2009 con respecto a retenciones de soja que iban a municipalidades y provincias, que eso quedó desafectado. Quedó una baja de reintegros a las exportaciones, que eso trajo mucho ruido básicamente en economías regionales, y además llegó la hora de la soja, no llegó Del complejo el sojero. complejo sojero, no en un aumento, sino en una suspensión del cronograma de baja de las retenciones de la soja, no al grano de soja, sí a lo que hace a harinas y aceites hasta febrero del 2019, donde se va a empalmar ahí con el Ya no va a haber cronograma de baja del diferencial grano, arancelario entre- de baja del grano, y ahí irán juntos hasta, si Dios quiere, hasta el 19% de retenciones cuando 18% cuando termine el primer mandato del gobierno de Macri. Todo esto trajo de todo. Por supuesto están los que me cambiaron la regla de juego, los que no vamos a poder exportar nunca más en la vida. Bueno, hay de todo. Para clarificar un poquito más la cuestión, y si puede, lo tenemos del otro lado de la línea. Vamos a hablar con Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agroindustria. Willy, muy buenos días. Buen día. Buen día, María. Buen día, Félix. Bueno. ¿Esta medida estuvo impulsado por política o por problema de caja? No es, yo te diría que es una política de ordenamiento de la economía en este marco en que hay que ordenar la caja. O sea, no es una Hay quien dice... coyuntura, Sí. es una coyuntura que nos lleva a ordenar cosas que que había que ir ordenando en algún momento, ¿no? Hay quien dice que la mejor política es arreglar primero antes que todo la caja. Y sí, es sin duda, y ahí es una necesidad del gobierno de ordenar la caja y rápido una reducción del déficit fiscal, perdón. Entonces, en ese marco se toman este paquete completo de medidas que, bueno, tienen implicancias obviamente, pero hay que verlas en el marco general, ¿no? Cada una de ellas está en un marco también muy particular, entonces no se pueden ver fuera del contexto. Esta cuestión del diferencial que tiene el aceite y la harina sobre el poroto, que en algún momento fue, ahora es del 3%, pero en algún momento fue astronómico, digamos, en los 70, esto arranca, es viejísimo, ¿no? Arranca ya, Willy, corregime, creo que arranca con el girasol, el diferencial. Hay media biblioteca En el girasol fueron números enormes, ¿no? Sí. Y fue teniendo distintas
distintos mecanismos, el fideicomiso, hubo distintos mecanismos de estos diferenciales. Hay media biblioteca que habla a favor, que gracias a ese diferencial se construyó este gran polo aceitero en el puerto de Rosario, y están los que dicen que, bueno, ya es suficiente con la ventaja que les dimos, es una industria madura, puede galopar sola. ¿Cuál es tu pensamiento? Sí, digamos, hay que mirarlo para adelante. De ex post es un hecho, tenemos el polo aceitero más grande del mundo. Sin duda esto lo favoreció, eso que lo favoreció no cabe la menor duda. Bueno, y como tal es una industria madura, puede seguramente manejarse por su eficiencia productiva. De hecho estábamos, por la capacidad operativa que tenemos, que excedía por ejemplo una campaña como esta de seca, estábamos importando a Estados Unidos, entonces quiere decir que podemos hacer harinas y aceites sin diferenciales de este tipo. Me parece que el mejor ejemplo para comparar es el del trigo. Parecía imposible pensar en retenciones a la par, porque el trigo vivió siempre esta misma situación, ¿no? Retenciones a la par de la harina y el trigo, se hizo, y bueno, y hoy tenemos un aumento de las exportaciones de harinas, tenemos un aumento de la producción de trigo, tenemos un aumento en la exportación de trigo, todo fue para arriba. Entonces seguramente el complejo aceitero va a poder manejarse por su eficiencia sin este diferencial. Con respecto al tema de quita en los reintegros a la exportación, que quizás fue el de lo más conflictivo, ¿qué respuestas le están dando a quienes, bueno, obviamente se están quejando o quieren revisar esta baja, que creo que es del 66%, ¿no?, de reintegros a las exportaciones agropecuarias? Sí, el detalle por rubro va a estar publicado el lunes o martes, seguramente en el boletín oficial. Esta baja hay que verla también, por eso te decía que cada una de estas cosas hay que verlas en el marco general. Se da en el marco de un tipo de cambio muy favorable, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira algo que valía 100 pesos y tenía 8% de reintegros, cuando se vendía se recuperaban $108. Si ese reintegro de 8% fuera 4, serían $104. Pero hasta hace muy poco eran $108 de 20 pesos, hoy son $108 de 28 pesos, por poner un número, y bueno, significa un monto para cubrir costos mucho más alto en pesos, y es cierto, ha habido subas en los combustibles, ha habido subas en la energía, pero ha habido otra cantidad de insumos, sobre todo mano de obra, que impacta mucho en economías regionales, que no tienen el mismo nivel de suba. Entonces, con este tipo de cambio es posible hacer esta modificación en reintegros y llevar al 33% de lo que era todo el volumen de reintegros. Además va con una medida de pago automático a las pymes, así que con el momento financiero que estamos viviendo, seguro a todas las pymes les favorece también muchísimo el tema del reintegro automático. ¿Cómo es esta medida del pago automático? Bueno, no sé exactamente los detalles porque es de Hacienda, pero antes se tardaba, no sé, entre 90 y 120 días en recibir los reintegros. Hoy todo lo que sea pymes lo va a estar recibiendo entre los 15 o 20 días. Son 2 meses probablemente que financieramente representan mucho, ¿no? Corregime, pero esta idea del reintegro aparece a partir de que no se pueden exportar impuestos, ¿no? Entonces la contrapartida es me quitas reintegro, pero también quitame carga impositiva. ¿Eso se da en estas circunstancias? En el proceso del acuerdo fiscal con las provincias se da. Pensemos que acá tenemos que ver todo también en el marco de la relación con las provincias. Las provincias están recibiendo 200.000 millones más de fondos de nación de lo que recibían en 2015. Este aumento, aparte de lo que crezca la coparticipación por el crecimiento de la inflación. Entonces las provincias están recibiendo mucho más fondos de nación. De hecho, de las 24 provincias, creo que solamente 2 tienen déficit fiscal, todas las demás tienen superávit por las transferencias de nación. Así que por un lado, los reintegros nación estaba pagando impuestos que eran provinciales y los pagaba la nación. Así que en el escenario de aumento de ingresos para las provincias y de bajas que tienen que ir haciendo muchos impuestos como ingresos brutos, esto significa dejar de devolver impuestos que se van a estar bajando en los impuestos provinciales como ingresos brutos. Si bien el proceso es creo que a 4 años, hay una tendencia a la baja en los impuestos provinciales, y esto es lo que tiene que reflejarse también en la devolución de reintegros.
y asumir que Nación no puede devolver los impuestos que cobran las provincias cuando además le está haciendo mayores transferencias. Es decir que en el, digamos, en el macheo de esos 200.000 millones de pesos más y la reducción del fondo sojero, las provincias en general ganan fondos. La suma total de las provincias se gana la ganancia de fondos, pero claramente. Eso es interesante recalcarlo porque, digamos, hay mucha gente, quizás en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, que tiene algún susto de que, bueno, con esto de la reducción del fondo sojero, o bueno, de la eliminación del fondo sojero, se aumenten los impuestos, sobre todo al sector agropecuario, que es el manotazo que más rápido y más fácil tienen para dar, ¿no? Sí, no debería ser así. Las provincias tienen que ordenarse fiscalmente, tienen un acuerdo con Nación y tienen que reducir impuestos mientras la Nación está aumentando los fondos que le participan, ¿no? Yo diría que es una medida, digamos, no ha habido en la historia reciente de Argentina medidas más federales que el ordenamiento del presupuesto que está haciendo la Nación, donde realmente hoy las provincias, a pesar de no haber reducido los costos en la magnitud en que tienen que seguir haciéndolo, están hoy con sus cuentas fiscales ordenadas. Uh-huh. ¿Qué respuesta das a quienes tienen una visión de un gobierno que dice, bueno, tiene una visión naif en cuanto a exportaciones porque el mundo me pone aranceles por arriba, entonces tengo que armar cuestiones espejo, y ahí se convalida la idea de los diferenciales, en el caso de grano, aceite con soja, o lo que es el reintegro de exportaciones? Es decir, si querés que exporte ante un mundo que me pone barrera, me tenés que pertrechar. Y de este gobierno, con estas últimas medidas, me estás despertrechando. ¿Digo mal? Me estás quitando pertrecho, quise decir. Sí, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, veamos de dónde veníamos. La mayoría de los productos de los que estamos hablando, no solamente, o tenían reintegros, pero tenían también retenciones. Entonces, nunca han estado con un precio más próximo al precio internacional que es la situación en la que estamos hoy. Dentro de la economía argentina, más allá de que algún arancel pueda ser más alto que los reintegros que se están dando, hoy tenemos precios llenos más reintegros para casi todos los productos de origen agroindustrial. O sea que estamos en un escenario que es mejor dentro de las normas, dentro del marco de OMC, es el margen en el que nos podemos mover, que es un volumen de reintegros acotados, y realmente yo creo que esto es ya pasa a ser una política de Estado donde el nivel de reintegros que decidimos para promover una industria, para promover una actividad regional, es una decisión que la está tomando el Congreso a partir de los fondos generales de la Nación. Toda la sociedad decide que alguna actividad se fomenta y no un eslabón de la cadena de valor que tiene que subsidiar a otro obligatoriamente, ¿no? Así que me parece que estamos en un ordenamiento. No quiero decir que el polo sojero no haya seguramente tenido implicancias positivas para el productor de poroto, que tener el polo sojero que tenemos en el río Paraná, seguro que es un valor para el productor de poroto porque tiene cerca la industria, pero bueno, tiene que adaptarse al precio de ser capaz de competir con el que tiene que fletear el poroto hasta China, ¿no? Willy, no tenemos más remedio que ponernos en la hora de lo que está ocurriendo en la semana con esta cuestión del destape de los cuadernos, con la corrupción, que se está descubriendo que no era solamente unidireccional en el sentido de que era con energía, sino que también estaban las cuestiones viales, estaba vivienda, es decir, era como los rayos de una bicicleta que tenía muchos rayos. ¿Vos no creés que en la cuestión agropecuaria, en el ministerio, con estos sistemas que en algún momento funcionaron con el tema de ROEs básicamente y permisos de exportación, no existía también un canal de corrupción importante? Mira, no me consta, pero seguimos siempre en la búsqueda de la medida de lo posible con estas cuestiones que han desaparecido. Pensá que la ONCA estaba en la órbita del Ministerio, pasó a la órbita de Secretaría de Comercio, se desarmó, se creó la UCESI, y la UCESI quedó en la Secretaría de Comercio, y ahora recuperamos los restos para ordenar algunos expedientes que están pendientes. Desde el Ministerio no hemos podido encontrar esto, y bueno, no te puedo decir que haya pasado. Lo que te puedo decir es que, bueno, muchos suponemos que puede haber pasado, y donde encontremos el primer
violín para tirar, vamos a estar tirando seguramente, eso no te quepa la menor duda. El asunto es que, bueno, hoy con todo este proceso de desarmes y rearmadas de ONCA y UCES y traslado de ministerios, nosotros no hemos encontrado en el ministerio ninguna pata como que nos permita avanzar en una investigación, pero estamos siempre abiertos que donde haya un dato vamos a profundizar todo lo que se pueda porque es el mandato del presidente. La última, Willy, y te liberamos. Con una economía tan complicada, con la falta de dólares, con esta cuestión que aparece justamente vinculada con el tema de los cuadernos, de que bueno, la obra pública no va a empujar lo que se pensaba, porque bueno, hay que ordenar y limpiar bastante el terreno. ¿Vos crees que el agro puede dar esta campaña una respuesta un poquito más alentadora? ¿Puede traer una noticia de aliento a esta economía? Sí, el agro... No pienso estoy seguro que el agro va a dar un montón de buenas noticias, las está dando en carne, donde la verdad que proyectábamos una suba del orden del 30 y 40% de exportaciones de carnes, vamos en este primer semestre cerca del 60%, el leche está creciendo las exportaciones, a pesar de que todavía no termina de trasladarse al productor, pero está creciendo las exportaciones, vamos a crecer en exportaciones de cerdos de una manera importante, estamos creciendo en trigo y en harina, va a ser creo que notable, salvo un desastre climático que no preveemos, que no se prevé que vaya a pasar. Así que creo que va a ser un año donde el agro va a ser el soporte. La Argentina es un país con un componente industrial muy, muy fuerte y vamos por un buen año. Y las medidas chiquitas, paso a paso, que se está tomando para cada cadena de valor, se está reflejando en esas exportaciones. Así que creo que viene un año donde el agro se va a notar en el PBI en términos positivos, ¿no? Bueno, Willy, te agradecemos y te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, gracias a ustedes y saludos de Félix y María. Gracias, abrazo. Muchísimas gracias. Era Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agroindustria. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Bueno, María, ¿querés ir a un mundo que está, pero que se va a venir en los próximos meses, años, de una manera, creo yo, si no me equivoco, de manera muy significativa, que es la introducción de robots en la lechería argentina? A nivel mundial, en particular Europa, el tema del robot, que son, llamarlo así, unidades de ordeño, donde va la vaquita y se deja ordeñar, es una necesidad y responde a un cambio que está ocurriendo en el mundo y aquí, acerca de que el hombre cada vez quiere tener menos contacto con trabajos que son realmente pesados, son pesados. Uh-huh. El ordeño a la mañana, el ordeño a la tarde, tiene un desgaste importante y muchos de los tambos que hoy por hoy se están cerrando se deben por cuestiones económicas, obviamente, pero también por cuestiones generacionales, es decir, el hijo ve el sacrificio del padre y dice, esta vida paso, por aquí no voy. Uh-huh. Pero si te parece, le preguntamos a alguien que sabe de esto. Uh-huh. Vamos a hablar con Federico Alonso, responsable para Argentina de la marca holandesa Lely, líder mundial en robots de ordeñe. Hola, Federico. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Federico. Bueno, contanos un poco así, introducción para el gran público, ¿de qué trata esto del robot en la lechería? Bueno, como vos bien dijiste, esto en realidad comenzó hace 25 años. Empezó con la marca holandesa Lely, con la cual yo trabajo, y la Universidad de Wageningen en Holanda, como un trabajo en conjunto para tratar de automatizar lo que es el ordeñe, que directamente se haga a las 24 horas del día sin la necesidad de que alguien lo haga a mano, o más allá que a mano, sin que alguien tenga que conectar las pezoneras como se hace hoy en día. Claro, no es el ordeñe de antes, digamos, manual, sino bueno, el hecho de poner la pezonera, llevar las vacas. Uh-huh. Llevar las vacas, poner la pezonera, hacer todo el procedimiento desde el inicio de la limpieza hasta el sellado desde el final. Entonces, este proyecto que se generó tenía un poco en vista lo que estaba pasando en ese momento y lo que siguió pasando a futuro con los pequeños productores de Europa. Es básicamente que los mismos dueños que ordeñaban y tenían que ordeñar los 365 días del año, 2 veces por día,
querían tener otro tipo de vida. Veían que las nuevas generaciones ya no eran tan rústicas, por así decirlo, como los padres, no querían seguir con ese tipo de trabajos. Entonces, la solución que encontraron o que fueron buscando para este tema, que era casi más social y además económico, fue automatizar lo que era el ordeñe. Para automatizar el ordeñe, lo que se dieron cuenta es que había que generar una máquina que pueda leer con sensores, ver con láseres cómo era la ubre de la vaca y poder hacer todo el procedimiento de ordeñe que hoy hace una persona, que es desde la preparación de la ubre hasta la conexión de las pezoneras hasta el sellado al final. Entonces, esto empezó hace 25 años, en 1992, con los primeros productos en Holanda, y de a poco se fue expandiendo a todo el mundo. Hoy ya existen más de 45.000 robots de ordeñe en el mundo, los nuestros ya son más de 30.000, y Lely está en más de 30 países que empiezan a ordeñar de esta forma. Entonces todo esto fue evolucionando a medida que pasaba el tiempo, y además de buscar solucionar el tema del tipo de trabajo, el tipo de vida que llevaba la gente en los campos, se empezaron a dar cuenta que tenía un montón de beneficios desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces encontraron que toda la información que nos podía dar ese robot o esa maquinaria de ordeñe la podíamos usar para mejorar nuestra gestión. Entonces todos los tambos se fueron dando cuenta, ya no solo los tambos quizás más pequeños que querían cambiar el tipo de vida, sino tambos también más grandes o intermedios o de distintos tipos de sistemas, se fueron dando cuenta cómo podían mejorar toda su gestión general a través de toda la información que les podía dar esta nueva máquina que, además de ordeñar sola, se encargaba de ayudarlos a ser más eficientes. Estás hablando de una cantidad fenomenal, 45.000 tambos, me imagino que la mayoría ya en Europa, ¿no? La mayoría en Europa, pero lo que se está viendo es que ahora en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá ya están con el mismo nivel de adopción. El nivel de adopción significa que una persona, un productor, un tambero que quiere hacer una nueva inversión, que dice, bueno, yo ya pasaron suficientes años, tengo que hacer algo, tengo que invertir, el 70% de ellos eligen invertir en robots de ordeñe. Esto era así en Europa ya desde hace 5 o 7 años, y en Estados Unidos hace 2 años que ya es este mismo nivel. O sea, podemos decir que en Estados Unidos y en Europa el 70% de las nuevas inversiones que hacen los productores son en robots de ordeñe. ¿Y en la Argentina cómo están viendo la perspectiva del ingreso de esta tecnología? Bueno, en Argentina ya Lely tomó la decisión de entrar en Argentina hace un poco más de un año, con un proyecto inicial en un tambo cerca de Balcarce, en donde era un productor que en realidad, lo bueno de esto es que surgió de él, las ganas de dar esa tecnología. Entonces fue un productor el que fue a buscar a Lely a través mío en Holanda, que yo estaba viviendo allá, y entre los dos hicimos un proyecto de decir, bueno, ¿por qué no vienen a Argentina? ¿Por qué no implementamos esta tecnología en Argentina? La verdad es que en ese momento ellos veían a Argentina un poco con un poco de temor, un poco por lo que había pasado, porque veían que había muy poca previsibilidad, pero nosotros demostramos lo que era el productor argentino y cómo se adapta el productor, o cómo realmente quiere ir para adelante, o cómo se anima a tomar riesgos. Y por suerte ellos están muy contentos de la decisión que tomaron de empezar a vender, de venir a Argentina a poner su tecnología, porque la verdad es que el impacto fue impresionante. Ya es el país por lejos que más ha crecido en su primer año. Nosotros ya tenemos para instalar de acá a febrero, tenemos ya 27 equipos para instalar en distintos tambos, de distintos sistemas, de distintos tamaños, y eso no lo habían visto en ningún otro país del mundo. Así que creo que ellos se están dando cuenta que el productor argentino es un productor que va para adelante y que, a pesar de la adversidad, de la cual también está acostumbrado, apunta siempre
al futuro y a tratar de encontrar una solución a futuro para los problemas que está teniendo hoy. Sí, además que de alguna manera con esta tecnología se asegura la sucesión y la sustentabilidad en el tiempo, que a veces se ve amenazada porque o no tiene mano de obra o porque está cansada de la mano de obra o porque la generación que viene no está dispuesta, ¿no? No sé si ustedes observan lo mismo. Sí. De hecho, varios de los productores con los que estamos trabajando ahora están involucrando de esta forma a las nuevas generaciones. Es una manera de atraerlos para que sigan en el campo, para que sigan con lo que ellos arrancaron, con lo que ellos vienen haciendo toda la vida. Y también vemos que muchas veces para muchos productores es una forma de hacer algo que ellos se ven yendo al campo con este tipo de sistemas y estando contentos de poder ir al campo a trabajar así. De dejar de renegar, por así decirlo. Gente que dice que yo así no voy a seguir porque es demasiado trabajo, es demasiado estrés, y gente que quizás se ha perdido años y años intentando solucionar problemas que hoy puede tenerlos ya solucionados y que puede empezar a disfrutar del campo. Y vemos mucho de eso, gente que realmente quiere empezar a disfrutar de lo que hace y que ve esto y que los ha visitado y ha visto cómo trabajan y que cree que esta es la forma de empezar a disfrutar de lo que hacen. Federico, la última, obviamente el robot es una inversión importante, la manera, digamos, de poder pagarla es teniendo obviamente una financiación. ¿Cómo se compatibilizan hoy la financiación con la posibilidad de realizar este tipo de inversiones? Nosotros, en nuestro caso en particular, tenemos una financiación propia, pero yo creo que también hay muchos o varios de los productores con los que estamos hablando y con los que hemos ya acordado arrancar, han conseguido financiación con bancos públicos y privados. Y sobre todo hoy existe financiación y hay apoyo de parte del Banco Nación para hacer este tipo de proyectos, y han salido créditos a 10 años. Y hay hoy también hay opciones de financiación a 7 años en dólares. Yo creo que hay formas de financiarlo con tasas buenas, y esto es un proyecto que en definitiva se termina pagando por la eficiencia que se logra. Y en 7 años, los proyectos que hemos hecho dan que en 7 años se terminaban de repagar. Es decir, tiene un plazo de 7 años para el repago, más Correcto. o menos. Sí. Te dije que era la última, pero ahora sí viene la última. Ustedes lanzaron ahora un último modelo, Lely, estoy hablando, en Holanda. ¿Por qué no nos contás de qué trata, cómo fue el desarrollo de este robot? Y que creo que estuvo hasta Máxima ahí en la inauguración. Es verdad, Máxima está bastante ligado con Lely, ha visitado mucho a la fábrica y Lely en sí es una empresa que representa mucho en Holanda por el nivel de tecnología que genera y porque es una empresa que es conocida a nivel mundial dentro del sector, así que están muy orgullosos de la empresa. Así que Máxima estuvo ahí varias veces entre ellas en la inauguración del edificio y también con el nuevo robot. De nuevo, estamos hablando de una tecnología que hace 25 años que inició, pero bueno, durante los últimos 7 años se desarrolló un nuevo modelo de robot, en donde lo que se busca en general es buscar una eficiencia desde el punto de vista de lo económico, hacer que los costos operativos sean más baratos. Por ejemplo, se redujo el consumo eléctrico en un 20%, se busca que haya mayor confort de la vaca, que es lo que hace que las vacas en realidad se vengan a ordeñar solas, que es un poco el concepto del tambo robotizado, que las vacas por iniciativa propia vayan a ordeñarse durante las 24 horas del día de robot. Entonces es muy importante que las vacas se sientan cómodas dentro del robot. Entonces se trabajó mucho en eso, y después también se trabajó mucho en lo que es la facilidad de usuario para los productores. Y eso era en realidad una crítica que los productores dieron durante varios años, que querían algo más simple, algo más parecido a lo que sería hoy un teléfono, un smartphone, un iPad, como para poder usarlo directamente de forma intuitiva. Así que se trabajó muchísimo en eso. Bueno, durante 7 años hicieron pruebas, hicieron distintos modelos y hablaron con productores. Y finalmente en abril de este año hicieron el gran lanzamiento
y podemos decir también nosotros que estamos orgullosos porque Argentina va a ser el único país del mundo donde va a tener 100% los robots del nuevo modelo. Bueno, buenísimo, Federico. Por supuesto vamos a seguir consultándote porque esto es el inicio de todo una revolución que se va a dar en la lechería, la introducción inevitable de los robots aquí. Así que bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Era Federico Alonso, responsable para la Argentina de la marca holandesa Lely, líder mundial en robots de ordeñe. Bueno, antes de irnos al corte, te voy a decir algo de la personalidad del presidente de Lely, que creo que es Alexander van der Lely, una cosa así, que es alguien que siendo a cabeza de una empresa está metido al 100% en lo que es la innovación. Un caso raro de una cabeza de una empresa tan internacional que se meta solamente en lo que es investigación. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor. La mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, la pregunta que hago es posible pensar un poquito más allá del corto plazo? ¿Viste cuando la economía se empieza a convulsionar, cuando empezás a obsesionar por la cotización del para dólar, esta semana, San Martino? la tasa, los cuadernos Gloria, bueno, todo lo que se viene que te hace vivir a la hora? ¿Es posible despegarse de eso? Bueno, te lo digo porque hay proyectos, y hay proyectos que desde aquí lo vemos realmente auspiciosos, que es la cuestión del riego y Patagonia. Nada menos que dos cuestiones que deberían explotar en este país, riego y Patagonia, y se da con un proyecto de inversión que se está cuajando, se está elaborando. Así es. ¿Por qué no me das un poquito más de precisiones al respecto? Parece que van a aumentar la superficie regada en la Patagonia a través de estas PPP, lo que se llama la participación pública-privada, estas inversiones que se van a dar a través de licitaciones. Pero vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe. Dale. Vamos a hablar con Pablo Berizartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, María y Félix. Muchas gracias por el llamado. No. ¿De qué trata esta licitación? ¿Y cuántas obras están comprendidas dentro de esta licitación? Bueno, la licitación está dentro de uno de los objetivos estratégicos que fijamos al inicio de la gestión, que por supuesto lo fijó el presidente Macri, que tiene que ver con que la Argentina vuelva a tener lo que ustedes mencionaban, que es planes y estrategias de desarrollo reales a mediano y largo plazo. Y en ese marco, una de las principales oportunidades que sabemos que tiene la Argentina, que incluso han sido estudiadas, es la expansión de la frontera agrícola. Argentina es un país, como sabemos, muy extenso, que en nuestra economía cumple un rol fundamental, la producción de alimentos, en general, pero lo que tiene la Argentina es que muchos otros países no tienen es realmente la posibilidad estudiada ya de poner en producción tierras que son buenas, que están cerca de los recursos hídricos, que están cerca de sistemas logísticos, es decir, de caminos, de puertos, de trenes, y que están también cerca de la posibilidad de la extensión de la energía, que es uno de los insumos claves junto con el agua y la logística para lograr la producción. Así que desde un inicio, uno de los 4 ejes principales de desarrollo del Plan del Agua de la Argentina, que inició en el 2016, es ese, es decir, extender la frontera agrícola. La Argentina tiene hecho un muy buen análisis en el año 2014, lo hizo el gobierno nacional a través de la UCAR y junto con FAO, identificó que la Argentina tiene un potencial de cerca de 6 millones de hectáreas que pueden aumentar su producción gracias al riego. Y de esas hay aproximadamente 2 millones que están claramente marcadas dentro de la expansión de la frontera agrícola. Es decir, son tierras que hoy podemos decir que no están en producción, pero que podrían estarlo si se hacen las obras
recién mencionaba. Es interesante lo que decís en superficie, para ponerlo en términos relativos, lo que se hace de maíz son 4 millones de hectáreas en el país, para tener una idea del impacto, ¿no? Sí, claro, de hecho cuando FAO participa de este estudio que menciono del 2014, queda claro por los números que es realmente uno de los casos más importantes que hay a nivel global. Además se le suma a eso el conocimiento que hay y la competitividad que tiene el sector en la Argentina. Es decir, que es uno de los casos obvios que tiene nuestro país de desarrollo en los próximos años. La pregunta es, bueno, ¿por qué no ha sucedido hasta ahora? Y creo que ahí viene el trabajo que se ha hecho en estos meses para darle forma a un esquema que tiene que ser un esquema que esté basado en capturar la creación real de valor. Es decir, lo que hemos puesto en marcha y queremos probar en los próximos meses es lo que recién mencionaba María, que es un esquema público-privado, en el siguiente sentido, que acá de lo que estamos hablando no es de infraestructura básica, infraestructura como la que estamos haciendo en las ciudades para dar servicios básicos, sino que lo que estamos hablando es de crear riqueza. Y esa riqueza, el gran objetivo que tenemos es que el esquema en el cual se ponga en marcha sea un esquema en el cual se genere una renta privada y esa renta privada sea la que pague por lo menos un porcentaje significativo de la infraestructura que hace falta. El esquema es muy, muy sencillo. Se trata de conformar un fideicomiso que los actuales dueños de la tierra, ahí hago un paréntesis, en la Argentina prácticamente toda la tierra es privada, eso no pasa en otros países. Un país ejemplo en el desarrollo de frontera agrícola es Perú, por ejemplo, en los últimos 10 años, donde se han hecho más de 100.000 hectáreas de expansión de la frontera agrícola en base a la inversión privada, pero ahí en Perú la tierra es pública en su gran mayoría. Acá en nuestro país la tierra es privada, entonces el esquema nuestro es muy sencillo, parte de la base de que los actuales dueños de la tierra, como digo, tierra que mayormente hoy no está en producción, pero que está verificado y tiene un alto potencial de producir, esté dispuesta a a poner como inversión esa tierra al valor actual en un fideicomiso y que ese fideicomiso funcione de garantía para los créditos que debe tomar el sector privado y financiar con esos créditos una parte de las obras, que son en su gran mayoría obras hidráulicas para generar el riego y también obras, como dije antes, en algunos casos de caminos de acceso y en otros casos de extensión de la energía. En concreto, digamos, ¿cuáles son las obras que se están planteando para el corto plazo y, digamos, qué implican? Bueno, hasta ahora hemos firmado, para el marco global son 48 zonas en la Argentina que suman 960.000 hectáreas y que cubren parcialmente 17 provincias. De esas hemos priorizado 3, que son en la Patagonia, Chubut, Río Negro y Neuquén, y en esas 3 hemos priorizado en cada una un proyecto. En el caso de Neuquén es el proyecto que se llama Mar y Menuco. Hemos buscado 3 tamaños, la Argentina tiene esa, como dije, enorme potencial, así que hay desarrollos posibles más grandes y más chicos. El de Neuquén, estamos hablando de 17.000 hectáreas. En el caso de Chubut son 35.000 hectáreas productivas en la meseta intermedia. En el caso de Río Negro es el valle que se llama Negro Muerto, que son 97.000 hectáreas, de las cuales 60.000 aproximadamente son hectáreas que se pueden poner en producción. Los dos que están más avanzados son el de Chubut, meseta intermedia, que se va a hacer con un esquema utilizando la ley de PPP Argentina, y que en este momento ya estamos transitando las últimas etapas para poder hacer ese llamado, que es un concurso nacional e internacional. En el caso de Negro Muerto... Perdón, ¿estos concursos son para hacer qué tipo de obras? ¿Van a ser represas? ¿El agua la van a sacar de los ríos? Bueno, en el caso de la meseta, cada caso tiene su particularidad, ¿no? Dependiendo de cuál es el acceso disponible de agua, si es agua superficial, si hay obras existentes. En el caso de la meseta intermedia, la obra más importante es la represa o el dique Ameguino, que ya existe, está hace una regulación de todo el valle y más cercano a la zona de producción. Esta es una zona que está cerca de Puerto Madryn. Más cercano a la zona de producción lo que se hace es una estación de bombeo, donde se bombea el agua desde el curso del río y desde la napa subterránea, que a su vez está abastecida por el curso del río,
y con eso se abastecen los canales que distribuyen, los canales primarios y secundarios que distribuyen a estas 35.000 hectáreas el agua. O sea que es una operación combinada entre la capacidad que tiene el dique Ameguino más esta estación de bombeo. Las obras son principalmente de conducción de agua, también algunas mejoras de caminos y caminos secundarios. Esto para el caso de la meseta intermedia. Estamos hablando ahí de un poco más de 200 millones de dólares de inversión. Si tenés que ponerlo esto en una línea de tiempo, es decir, ¿cuándo arranca la licitación? ¿Cuándo empieza la obra? ¿Cuándo empiezan las distintas hectáreas a funcionar? Sé que los planes son disímiles, pero si tuvieras que ponerlo en una línea de tiempo, ¿qué dirías? Bueno, estos dos, que son los que podemos decir que están más avanzados, antes de fin de año va a estar hecho, es nuestro objetivo, digamos, esto en trabajo conjunto con la provincia de Chubut, va a estar, nuestro objetivo es que esté hecho el llamado a licitación de la meseta intermedia. O sea que estamos hablando de una licitación internacional que implica que quien se presenta gana con el objetivo, es lo que dice el pliego de licitación, de construir estas obras que mencionábamos, de proveer el financiamiento para estas obras y de tomar como fuente de repago de la operación la plusvalía, es decir, el cambio de valor de la tierra que está analizado y que consiste justamente en que la tierra, una vez que tiene disponible realmente el agua, la energía de los caminos, multiplica en una primera instancia su valor, que luego hay que decir, en los años todavía va a ser más alto. Hemos tomado un valor conservador para lo que es el plazo de la construcción de las obras, que es entre 3 y 4 años, pero en el tiempo esto es una generación genuina de empleo y por supuesto que la combinación y la suba de producción en la zona va a estar correlacionada con la suma de valor. Eso ya es un tramo que supera a la primera inversión y que es parte del beneficio privado de todo el desarrollo. Así que eso respecto a la meseta intermedia. En el caso del proyecto más grande, que es el de Río Negro, ahí el esquema que estamos utilizando y que se va a utilizar es el de una iniciativa privada. Hay en este momento un par de grupos privados que están trabajando para presentar esa iniciativa privada. Pensamos que la presentación se va a dar en los próximos 60 días. En base a esa iniciativa privada, el gobierno lo que hace es armar un concurso, siguiendo la ley de iniciativa privada, que se pone a competir la primera iniciativa que presentan los privados. Aquí el esquema es distinto porque no pensamos usar la ley de PPP. Yo quiero aclararles un poco, Félix y María, que bueno, estos esquemas son sencillos, a veces explicarlos tienen especificidad según cada proyecto y cada marco institucional, pero lo que más importa acá es el concepto, y es que la Argentina lo que tiene que poner en marcha, y es lo que estamos convencidos, es un esquema que, generando credibilidad, permita que el sector privado, sobre todo, tome un riesgo que sea útil para capturar ese valor. El sector público, los gobiernos, lo que vamos a hacer es poner parte de la inversión en la infraestructura pública, pero tenemos que lograr, y ahí está el gran desafío que por suerte pensamos que vamos a lograr después de un año y medio de trabajo, probarlo en estos concursos de nuestro país, que es que la dinámica es una dinámica netamente privada. Los gobiernos lo que tienen que hacer es dar las reglas, que tienen que ser reglas claras, comprometer la parte de la inversión pública. El resto tiene que ser privado. En este contexto económico, y vos poniendo un plazo de acá a fin de año, ¿no crees que puede llegar a haber algún grado de contaminación en cuanto a el grado de entusiasmo que pueden tener los inversores en estas licitaciones? ¿Puede afectar las licitaciones, el contexto económico actual? Sí, estoy seguro que es un contexto que hay que considerarlo. Digamos, no cabe duda que la Argentina hoy está rindiendo examen, diría yo, en términos de lo que yo creo que ha sido un gran éxito de los últimos 2 años, que es la vuelta de la Argentina al mundo, la vuelta de la Argentina a volver a hablar en términos reales de cuáles son los desafíos concretos que tenemos como país, también cuáles son las intenciones concretas que tenemos como país, sector público, sector privado, de enfrentar estos desafíos. Yo personalmente creo que la definición del gobierno nacional claramente es que hay que intentar poner sobre la mesa hechos concretos y permitir que esos desafíos nos muestren la realidad, cuán reales son. Hoy
La Argentina es un país que ha vuelto al mundo, preside el G20, está poniendo sobre la mesa proyectos como este que no se pueden armar en poco tiempo. Es decir, que lo que quiero decir en definitiva es que aquí en estos llamados lo que estamos poniendo de manifiesto es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el provincial y también, como dije en el caso de Río Negro específicamente, el sector privado, y en el de Chubut también. Piensen que para hacer este llamado los dueños de la tierra tienen que primero firmar que se comprometen a hacer una cesión imperfecta de dominio, que básicamente es a poner parte de su capital como inversión en este proyecto. Es decir que yo estoy de acuerdo, creo que estamos transitando ese examen que dijimos y veremos los resultados, pero mi convicción, y creo que es la que queremos llevar adelante desde el gobierno, claramente la que marca el presidente Macri, es que la forma de ir adelante es proponiendo oportunidades concretas de mediano a largo plazo. La Argentina viene una larguísima etapa de pensar en el corto plazo. Creo que hay que salir de los razonamientos macroeconómicos, financieros y hablar de la economía real. Y me parece que estos proyectos van a contribuir a que el debate pase por ahí y que entendamos realmente si estamos generando oportunidades que son valiosas para los argentinos, son valiosas para el mundo. Yo estoy convencido que así es, los números lo muestran, esperemos que así sea. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias Pablo. Y muy buen sábado a todos. Gracias. Un abrazo. Era Pablo Bereciartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. Claro, ahí impresionante, está, ¿no? Sí, claro, pero las cuestiones de estas inversiones que necesitan largo plazo para el repago, obviamente, necesitan inevitablemente un alto grado de confianza en el país, y esto significa ni más ni menos que la regla que hoy vos me pusiste, el gobierno X, el gobierno próximo la siga manteniendo. Y esa lamentablemente es una confianza que los argentinos no hemos logrado por H o por B, porque el gobierno A que viene y es desplazado por el gobierno B y así sucesivamente, van cambiando el tamaño de la cancha. Entonces es complicado, tanto para la inversión extranjera como para la inversión local, en sentido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo va, pero la verdad que es sumamente auspicioso esta cuestión donde decíamos al principio, juntas riego y juntas Patagonia, y en el medio sale una explosión productiva, no tengo ningún tipo de duda. Aleluya. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. ¿Te parece, María, que para completar esta cuestión riego Patagonia o riego Pampa Húmeda que tuvimos recién con Pablo Bereciartúa, ¿lo dije bien? Muy bien, sí. Bueno, el secretario de Infraestructura, completamos la nota con un amigo y especialista en riego, como para que nos dé más datos de esto que está ocurriendo acá en la Argentina? Dale, y por eso vamos a hablar con Martín Pazman, que es presidente de Industrias Valmont Argentina, de equipos de riego. Martín, muy buenos días. Hola, Martín. Muy buenos días María, muy buenos días Félix, ¿cómo andan? Martín, como para completar lo que veníamos hablando con Pablo Bereciartúa, ¿cómo me cuesta pronunciar este apellido? Que es, bueno, lo que vos ya sabés obviamente es acerca de licitación de obras para aumentar la superficie de riego en la Argentina. Hoy, si tuvieras que decir la situación del riego en la Argentina, ¿en qué está? ¿Está creciendo, se está expandiendo, está parada? Está creciendo, yo creo que venimos de, no sé, los últimos 7 años o 5 años cuando el agro entró un poco en crisis, se frenó muchísimo, los últimos 2 años fue en crecimiento y hoy está en expansión, ¿no? Tranquilo como está en sí la situación, pero hay voluntad del sector, voluntad de los productores de ir creciendo. Tu historia, a ver si yo no la digo mal, arrancaron desde importación de equipos a fabricación aquí en Argentina. No, principalmente se está importando equipos. Nosotros estamos fabricando hoy un 30% de los equipos acá, un 30% de las partes de los equipos acá en Argentina. Montamos una fábrica para
para fabricar el 100%, no el 100%, perdón, el 70% del equipo, pero hoy por hoy todavía estamos integrando un 30% nacional, el resto sigue siendo importado. ¿Qué es lo que se importa y qué es lo que se hace aquí, para tener una idea? Acá se fabrican lo que son ángulos, la llanta, las cubiertas, los cables del equipo, y el paso siguiente, que ya está montada la fábrica, es todo lo que es la cañería y todo lo que es acero del equipo. Y se va a seguir importando tableros, motorreductores, masas y todo lo que es la aspersión del equipo. En ventas de equipos del caso tuyo y el de la competencia, ¿qué número da? En venta de equipos de riego, ¿cuántos equipos se venden por año, para tener una idea? ¿Cuántos se venden por año? Hoy este año el mercado será de 150 equipos, cuando un año bueno se llegaba a 500 equipos. Mirá. Todavía estamos muy por debajo de lo que es un año bueno. ¿Y para adelante ustedes qué ven? Crecimiento. La realidad, Argentina está en pañales en riego, o sea, hoy se riegan 2 millones de hectáreas, de las cuales 500.000 son con riego mecanizado, y el proyecto, llamémosle el Plan Nacional de Riego, que se viene haciendo ya con distintos gobiernos, no es un proyecto solo de este gobierno, sino del anterior también, hablamos de que hay que poner 6 millones de hectáreas, y eso como un mínimo, o sea, la Argentina tiene mucha agua para desarrollar todo lo que es nuevas áreas para riego. ¿Y dónde, digamos, en qué áreas y en qué producción es donde ven mayor potencial para aumentar el riego? Bueno, hay un potencial enorme en todo lo que es la Patagonia, que es lo que Pablo de la Certúa nos estuvo comentando recién. Es un proyecto, o sea, un potencial enorme, todos esos valles y agua que está yendo al océano, que no se está usando. Claro, porque eso pasan de cero a algo. De cero a algo. Mi número es de una vaca cada 20 hectáreas a poder producir 14 toneladas de maíz, 7 toneladas de trigo, yendo a cultivos básicos, ¿no? Después si vamos a cultivos más intensivos, todo lo que es fruto seco, cebolla, papa, tomate, cultivos que crean muchísimo más valor y que dan mucho trabajo. Y la distribución de los equipos de riego acá en Argentina, si tuvieras que decir pampa húmeda contra Patagonia o zonas más marginales, ¿cómo se da? A ver, me agarraste sin papeles te puse en un aprieto. Sí, pero bueno, te diría rápido, podríamos decir 50-60% de los equipos están en región pampeana húmeda. Y el otro 40%, llamémosle zonas marginales. No nos olvidemos que Argentina, 2/3 de Argentina es árido. Claro, tal cual. O sea, lugares de menos de 500 milímetros. Yo diría hoy el 40% de los equipos, 30-40% están yendo a esos lugares, donde es una creación de valor impresionante y donde va a seguir creciendo mucho esos lugares, ¿no? Hay muchos lugares con agua subterránea o con agua superficial, como en la Patagonia, donde está todo por crecer. Es interesante lo que vos mencionás de las 2/3 partes de Argentina como semiárida, árida, porque es tanto lo que nos hipnotiza a los argentinos la pampa húmeda que pareciera hacer que todo es pampa húmeda, ¿no? Sí, pero cuando miramos un mapa, pampa húmeda es nada. Es nada. En superficie es 1/3 y el resto está por hacerse. Con lo cual eso es buenísimo. Y yo lo que te agrego es lo que nos da el riego tanto en región pampeana húmeda. Nos hemos hecho todo un estudio donde decimos que se habla de la sojización, el problema de la soja. Hoy, donde ponemos equipos de riego, el 70% va a gramíneas y el 30% va a soja. Claro. Con lo cual, ahí le damos sustentabilidad a lo que es suelo y a lo que es agua en estos proyectos. Claro, además me imagino este ciclo virtuoso de agua, gramínea, fabricación de suelo en realidad, con rastrojos, y es todo un círculo virtuoso donde no hay nada a tener una estructura de suelo que antes no tenía, gracias justamente a este ciclo riego gramíneas, ¿no? Sí, correcto, sí, y te di otro, el sudoeste, Buenos Aires, sudeste, y ni que hablar la Patagonia. El problema en todos estos planteos de riego de alto rendimiento es cuando vos querés sembrar un trigo atrás de ese maíz, o el cultivo que le sigue, es la cantidad de rastrojos que tenés, que te está molestando. Claro. Es increíble, ¿no? Que en otro lado decís, pagamos por tener más cobertura, ahí la cobertura muchas veces es en exceso. Así que no, el potencial
de eso es muy grande y la sustentabilidad de esos proyectos son muy buenos. Ahora, vos decís potencial, pero recién diste un dato alarmante, ¿no? En el mejor momento que fue, no sé, deberías decirnos qué año, se vendían 500 equipos y ahora estamos en 150. ¿Qué ocurrió para que haya este bache? Yo te digo, uno es precio de los commodities. Ujú. Y precio de los commodities le agrego, al fin y al cabo, retenciones que nos erosionan el precio de los commodities. Cuando los valores de los granos suben, como fue año 96, 2008, bueno, y otros picos más, ahí el mercado se dispara. Es decir, hablas de 500 equipos en el 2008 cuando la soja valía lo que valía. Claro, en el año 96 también. Ujú, ujú. Y algunos otros años ya estuvieron ahí cerca también. Pero de vuelta, va en paralelo al aumento del precio de los granos. Suben los granos, se venden más equipos de riego, se hacen más proyectos de riego. ¿Qué hace falta después? Financiación a largo plazo. Hoy hay líneas ya del Banco Nación, que estás hablando del 4%, si es a 7 años un poco más, el LIBOR más 1,5%, donde bueno, eso ayuda, que antes no existían. O sea, hoy está habiendo líneas de largo. El tema nos ayudaría que los granos valgan un poquito más. ¿Le pega esta medida del gobierno de quitarle aranceles de importación a cuestiones que no se fabrica acá en el país, en el sentido de las partes que ustedes no construyen en la Argentina vendrían sin arancel o con menor arancel de importación? Lo que pasa es que hay una fábrica que está fabricando también acá, con lo cual los equipos están viniendo con arancel. Ah, ok. Tienen un arancel del 14%. Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, sin arancel ayudaría un poco más. Si me decís cuál sería algo de impacto, amortización anticipada. Claro. Que esto va a zonas donde hoy se produce, no sé, hay una vaca cada 20 hectáreas, esa vaca, al fin y al cabo, entre las preñeces y destete que yo, debe parir medio ternero, esa vaca. Con lo cual es un ternero cada 40 hectáreas, productividad cero. Valor agregado a esa hectárea cero. Y poder ir ahí, no sé, hagamos rápido una facturación de, no sé, de 14 toneladas de maíz, no sé, son $2.000 y pico de facturación. Imagínate todo el valor agregado que crea eso, todo lo que impacta en la cadena, con lo cual una amortización anticipada impositivamente debe ser bajísimo el beneficio de que se amortice en un año, o sea, el perjuicio quiere decir al Estado en impuestos, y los beneficios son enormes a lo largo de los años. No nos olvidemos que una inversión en riego va a durar mínimo 30, 40 años para que se empiece a renovar, claro. Con lo cual el impacto es altísimo. ¿Qué es lo que hace Brasil? Me quedé pensando con esta correlación que hablaste entre venta de equipos y valor de los commodities, teniendo en cuenta que es una inversión que, como vos mencionaste recién, es de 30 a 40 años, por lo cual debería estar medio desligado del precio commodity, decisión de inversión. Sí, pero bueno, somos animales que respondemos al bolsillo. Claro. El productor, tenemos un peso en el bolsillo, lo invertimos de vuelta en el campo. O creemos que vamos a ganar ahí cortito más plata, ya lo invertimos antes. Pero después en el largo, cuando te está apretando el bolsillo y se te complica tener resultados año a año, las inversiones las frenás, por más que sea a largo plazo. O sea, tenés un mercado que se mantiene. Generalmente los clientes que ya tienen equipos de riego siguen comprando, y es como que pagaron el crédito y se meten de vuelta a comprar otro. Pero no te trae, cuando el precio de los commodities está bajo, no te entran jugadores nuevos al mercado, o entran muy pocos. Me imagino que tendrás montones de casos en el sentido de lo explosivo que es el antes y el después, ¿no? En el sentido, bueno, cayó un equipo de riego a una zona marginal y de baja productividad a alta productividad. ¿Podrías mencionar alguno de estos casos así donde se ve claramente este cambio de escenario tan drástico? Sí, te lo digo muy fácil, donde yo soy jugador, oeste de Córdoba y norte de San Luis. Los primeros equipos lo pusieron los Falabella, que lo llevó Gabriel Santos, mi socio, en el 95, a invertir en Merlo San Luis. Compraron campo y bueno, fueron de a poco. Hoy lo que es la zona de Merlo San Luis, Villa Dolores, Córdoba, y Quines, Candelaria, Luján, en el norte de San Luis, que para mí es la misma zona agroecológica,
hoy debe haber 25.000 hectáreas bajo riego y con una creación de trabajo, es todo doble cultivo. Atrás de eso vinieron plantas frigoríficas para almacenaje de papa, 2 desmotadoras de maíz, de algodón, plantas clasificadoras de papa para entrar al mercado en mejor forma, 2 tambos, feedlots, y no se me ocurre más cosas, pero debe haber más cosas. Así que increíble, bueno, criaderos de cerdos en la zona también, Qué con bárbaro. lo cual es increíble el cambio, y vos lo ves en esas ciudades, cómo fueron creciendo y el trabajo que dan, y bueno, la riqueza que se genera y que se derrama a todos lados, ¿no? Voy a contar, yo me adueñé de una anécdota que vos en algún momento me contaste, por lo cual la repito tantas veces que ya te diría que es mía, pero bueno, en esta vez te voy a dar la oportunidad de que vos la cuentes. Es lo que me contaste en algún momento de, creo que era un administrado tuyo, que era un inglés, al cual vos Correcto. le contestaste, cuando él te propuso regar, vos le contestaste que contala vos, porque si no la voy a contar de vuelta yo. Correcto, eso fue año más o menos 90, ¿te acordás que el año 88, 89 hubo una seca terrible, que para mí fue peor que esta? Era mi primer año, yo estaba justo a recibirme, pero yo ya estaba trabajando en un campo de la familia. Fue una seca muy muy fuerte, a nosotros nos pegó muy fuerte en La Madrid y en Río Cuarto. Y me acuerdo esto, después, bueno, yo me recibo ahí, yo era asesor CREA, y en el 90 le empiezo a administrar a un inglés en un campo en Río Cuarto. Y el tipo venía a esa seca y dice, cuando nos contratan, un hermano mío y a mí, dice, bueno, quiero regar. Bueno, mi respuesta fue recién recibido y demás, en Argentina no se riega, hablando principalmente de lo que eran cultivos extensivos en región pampeana, se regaban intensivos en zonas de riego, no hay. Agarra, me da una palmadita en la espalda y me dice, Martín, en el mundo se riega, quiero regar. Y bueno, y acá estoy, pasaron 27, 28 años de eso. Y acá está estoy. regando. Sí. Está regando y haciendo regar. Y haciendo regar, sí. Sí, con el placer y el orgullo de haber, bueno, sido parte del desarrollo del riego mecanizado en cultivos extensivos, ¿no? Porque Sí. que es donde por ahí Gabriel y yo participamos fuerte, ¿no? Lo que es cultivos intensivos no fue nuestro fuerte, y hay una historia de riego mucho más allá de nosotros, pero lo que es cultivos extensivos, región pampeana o marginales, pero el riego mecanizado, fuimos jugadores importantes gracias a ese tipo, y también yo era asesor del CREA Pergamino Colón, y también después de esa seca se empezó a regar ahí. Me tocó estar justo en el momento justo, la verdad no fue mérito mío, fue estar en el lugar indicado, en el momento indicado. La anécdota sirve para contar a veces la cuestión de estructuras mentales que tenemos, esa inercia, de lo cual hay cuestiones que ya ni se discuten y no se hacen, y nos es difícil abrirnos a otras opciones, ¿no? El riego es un caso, ¿no? Pero para ponerte en contexto, ponemos ese equipo, creo que fue en el año 90-91, había sido un cañón, no existían los pivotes todavía en Argentina. 2 años antes en la facultad me habían dicho que los pivotes en Argentina no andaban, increíble. Por eso, esto es todo el contexto. Instalo ese equipo de riego, bueno, tengo que salir a armar todo el paquete tecnológico de fertilización. En Río Cuarto no se vendía fertilizante. Claro, qué increíble. No se vendía fertilizante. Pensá que se fertilizaba un poco de nitrógeno, con nitrógeno un poco de trigo y de maíz, llamémosle norte de Buenos Aires, hasta Venado, no más allá. No más allá. Bueno, salir a buscar quién me vendía el fertilizante, llevar el fertilizante de otro lado. Increíble, ¿eh? Por eso hoy decís que eso haya pasado, se lo decís a un agrónomo o a alguien de hoy, no lo puede creer. Por eso el contexto y la respuesta mía estaba en ese momento y en ese lugar. Sí, un placer, Martín, como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un placer y saludos a todos los oyentes. Dale, bárbaro. Muchas gracias. Era Martín Pazman, presidente de Industrias Valmont, Argentina, de equipos de riego. Bueno, vos fíjate lo que decía, ¿no? Río Cuarto, no, por supuesto no había riego, pero peor, no había manera de comprarle a alguien fertilizante. Estamos hablando, Martín no tiene 200 años, tiene 40, 50, no tiene más. Esto ocurrió hace muy poco. Y él habla de lo que fue el escenario anterior y yo digo lo que va a ser el futuro escenario de los cambios que se vienen. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Se nos fue el programa con un montón de cuestiones. El próximo sábado vamos a hablar de esta unión entre China y Japón, China y Brasil a raíz del tiroteo que tiene Donald Trump con los chinos. Sería bueno ingresar como Argentina a esa unión también, ¿no? Sí, pero parece que le va a sacar tajada son los brasileros. Bueno, nos despedimos, Julia y María. Nos despedimos, sí. Le mandamos un beso muy grande a la gente linda de Del Plata que escucha cada sábado de Guapas y Mal Entretenidos. Bueno, María, empezá a despedirnos rapidito, Ahí por está. favor. Le agradecemos a Melanie Martínez en los controles, por supuesto a Julia Luz Uriar, que estuvo en la producción junto a Lorena Tesio y la producción general de Puquén. Bueno, nos vamos y será hasta el próximo sábado en este programa que se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Muchísimas gracias.